En Santoribio del Norte, un pueblo tan pequeño que ni siquiera aparece en los mapas oficiales, el río siempre murmuró cosas que nadie se atrevía a repetir. Era un murmullo espeso, húmedo, que reptaba entre las piedras y se metía en las casas durante las noches sin luna. Los viejos decían que el agua estaba viva, pero nadie lo tomaba en serio hasta que las desapariciones empezaron a ocurrir con una precisión enfermiza. Siempre una por mes, siempre en la misma noche, siempre cerca del cauce. La gente del pueblo aprendió a temer el sonido del agua. Algunos afirmaban escuchar lamentos que parecían venir desde debajo de la corriente, como si almas atrapadas golpearan desde el fondo. Otros aseguraban ver figuras moviéndose bajo la superficie, sombras que no eran peces ni troncos arrastrados. El terror se volvió una rutina, una especie de impuesto que el río cobraba para seguir fluyendo tranquilo. El último desaparecido fue Mateo Cárdenas, un joven de 17 años que juraba que el río le hablaba cuando nadie lo escuchaba. Decía que lo llamaba por su nombre, que le prometía mostrarle la verdad que guarda el agua. Nadie le creyó, pero esa noche, Mateo caminó directamente al cauce como un sonámbulo obediente y nunca más se le volvió a ver. Desde entonces algo cambió. El río empezó a desbordar sus márgenes en las noches, como si estuviera impaciente. Los animales huían, los perros aullaban mirando hacia la corriente, y las paredes de las casas amanecían húmedas, cubiertas de una fina película de agua que no debería llegar tan lejos. Y fue entonces cuando el pueblo entero comprendió la realidad que los ancianos siempre susurraron con miedo. El río no solo tomaba vidas, las exigía. Santoribio del Norte siempre fue un pueblo que vivió de espaldas al progreso y de frente a sus propias sombras. Rodeado por cerros áridos y caminos de tierra que terminaban en nada, su único recurso constante era el río Toribiano, una corriente oscura, profunda y caprichosa que atravesaba o pueblo como una cicatriz antigua. Durante décadas los habitantes dependieron de él para regar las pequeñas parcelas, para beber e incluso para celebrar sus fiestas tradicionales. Pero con el tiempo, el río dejó de ser un aliado y se convirtió en un vigilante silencioso, siempre observando, siempre esperando. Los ancianos decían que, mucho antes de que el pueblo existiera, las tribus nómadas evitaban acampar cerca del cauce. Había leyendas sobre voces que surgían del agua, sobre cazadores que desaparecían sin dejar rastro, y sobre espíritus atrapados en remolinos que parecían no obedecer las leyes naturales. Sin embargo, cuando os primeiros colonos chegaram, preferiram ignorar aquelas histórias e construir suas casas ao redor do Toribiano. Com o tempo, a maldição do rio virou apenas um sussurro repetido por velhos supersticiosos, até que o primeiro corpo sumiu. Lo que comenzó como un rumor aislado se transformó en un patrón preciso y aterrador. Cada mes, sin retraso, sin excepción, alguien desaparecía. Nunca había restos, nunca había testigos, nunca había explicación. Las autoridades de los pueblos vecinos culparon al clima, a los animales salvajes o incluso al tráfico ilegal de personas. Pero ninguna teoría conseguía explicar por qué nadie escuchaba gritos ni encontraba rastros de lucha. Era como si el agua misma los engullera. La comunidad, agotada por el miedo, desarrolló hábitos extraños. Al caer la noche nadie cruzaba el puente viejo. Las familias mantenían velas encendidas frente a sus puertas como un pedido silencioso de misericordia. Los pescadores abandonaron su oficio, y hasta los niños dejaron de jugar cerca del agua. El río, antes centro de la vida cotidiana, se convirtió en un enemigo al que se observaba desde lejos, como quien vigila a una fiera que podría atacar en cualquier momento. Pero tudo mudou no mês em que Mateo Cárdenas desapareceu. Ele era jovem, curioso, e afirmava ouvir o rio chamá-lo pelo nome. Su pérdida no solo desató un dolor profundo, sino también una certeza aterradora. El toribiano no estaba saciando su sed, sino anunciando que quería más. Antes de que te adentres en esta historia, quiero invitarte a hacer algo muy importante. Suscríbete ao canal, deixa teu like e ativa o sino das notificações para não perder nenhum dos relatos obscuros que publicamos aqui. Historias como la de Santoribio del Norte
donde la oscuridad se esconde en el río y la verdad sangra entre las piedras, solo existen gracias a o apoyo de voces. Si te gustan los misterios del interior de México, las leyendas que casi nadie se atreve a contar y los casos donde lo sobrenatural parece más real que lo cotidiano, este é o teu lugar. Cada semana trazemos novas narrativas de terror, baseadas em pueblos esquecidos, eventos que nunca tiveram explicação e relatos que muitos preferem negar. Acompáñanos, sigue escuchando. Y recuerda, mientras más personas se unen a esta comunidad, más lejos podemos viajar en busca de historias perdidas, arquivos prohibidos e segredos que viven na escuridão. Ahora sí, prepárate, porque lo que está por venir sobre el río Toribiano no es una historia para escuchar sozinho, ni en silencio absoluto. La noche en que todo comenzó, San Toribio del Norte estaba tan silencioso que incluso el viento parecía haber abandonado el pueblo. Apenas se escuchaba el correr lento y denso del río Toribiano, como si arrastrara algo pesado en su interior. Era la última semana del mes, y todos sabían lo que eso significaba. El río reclamaría otro cuerpo. Las velas ya estaban encendidas frente a las casas, las puertas atrancadas, y nadie se arriesgaba a salir después del atardecer. Pero esa noche, algo en el aire era distinto, como si el propio río estuviera inquieto, impaciente, hambriento. En la casa de la familia Cárdenas, el padre de Mateo, don Severiano, fumaba nervioso en la puerta trasera. Desde la desaparición de su hijo, no dormía bien, escuchaba ruidos en el agua todas las noches, como si alguien lo llamara desde el otro lado del río. Creía que era solo nostalgia, pero aquella noche, mientras observaba la oscuridad, sintió algo diferente. Un susurro, no del viento, no de los árboles, sino del agua misma. Parecía una voz joven, temblorosa, que pronunciaba su nombre. Severiano. Asustado, cerró la puerta de golpe y corrió hacia adentro. Su esposa, doña Clara, lo miró con los ojos rojos de tanto llorar. Ella llevaba días afirmando que Mateo no estaba muerto, que el río no lo había devorado como a los otros. Decía que, cada madrugada, escuchaba pasos suaves alrededor de la casa y un golpeteo en la ventana, como si alguien buscara entrar, pero nadie le creía. Ahora, al ver el pavor en el rostro de su marido, su certeza se fortaleció. Algo estaba intentando volver. En el otro extremo del pueblo, el sheriff Ramiro Villalobos patrullaba el camino cerca del río, aún sabiendo que nadie debería estar allí. Llevaba 20 años en San Toribio y jamás había podido explicar ninguna de las desapariciones, pero estaba cansado de vivir con miedo. Y aquella noche, armado con una linterna y una escopeta oxidada, decidió intentar entender qué había en el Toribiano. Al acercarse a la orilla, vio algo que casi hizo que la luz cayera de sus manos. Huellas frescas, huellas pequeñas, descalzas, de un joven. El corazón del sheriff martilleó en su pecho. Las huellas seguían por el barro húmedo y terminaban directamente en el agua. Iluminó el río, esperando ver únicamente la corriente oscura, pero percibió algo moviéndose justo bajo la superficie. Una sombra, fina humana, por un instante, juró ver un rostro joven flotando bajo el agua, con los ojos abiertos como si lo mirara directamente. Retrocedió instintivamente. Cuando volvió a iluminar, la sombra había desaparecido. En el centro del pueblo, la vieja Emilia, considerada la bruja benigna de San Toribio, despertó de sobresalto. Había soñado nuevamente con el espíritu que habitaba el río. En su sueño, una figura cubierta de musgo y agua hablaba en un idioma antiguo que ella no comprendía, pero la emoción era clara. Exigencia, hambre, repetición. Aún medio adormecida, tomó sus collares, sus hierbas secas y su bastón de carrizo. Sabía que el río estaba agitándose antes de lo habitual, y cuando el toribiano se impacientaba, alguien estaba destinado a ser tomado. Mientras tanto, una niña llamada Araceli caminaba sonámbula hacia el río. Tenía apenas 9 años, piel morena y trenzas negras. Su madre dormía profundamente, sin sospechar que la niña había salido de la casa por la ventana.
Araceli avanzaba con pasos lentos, los ojos medio abiertos, como guiada por una fuerza invisible. El río parecía llamarla. Así como había llamado a Mateo semanas antes, la luna se reflejaba en el agua, creando un sendero plateado que parecía invitarla a entrar. El sheriff Villalobos, aún perturbado por las huellas, escuchó un ruido suave que venía del sendero. Cuando apuntó la linterna, se congeló. Araceli estaba caminando hacia el agua, casi tocando la superficie con los pies descalzos. «¡Araceli!», gritó corriendo con el corazón desbocado. La niña giró el rostro lentamente como si el sonido fuera algo distante, irrelevante. Sus ojos estaban vidriosos y a su lado, el agua comenzó a ondular, formando la silueta de una mano que emergía desde abajo. Villalobos saltó hacia ella en el último segundo, agarrándola por los hombros y tirando de ella hacia atrás con fuerza. La mano hecha de agua retrocedió, disolviéndose en un remolino oscuro. Araceli se desmayó de inmediato, como si la energía que la empujaba hubiera sido cortada. El sheriff, temblando, miró el río, que ahora parecía calmo, casi inocente, como si nada hubiera pasado, pero él sabía la verdad. El toribiano había intentado tomar otra vida antes del fin del mes. Con Araceli en brazos, Villalobos corrió hacia el pueblo, gritando para que todos despertaran. Las puertas comenzaron a abrirse, linternas se encendieron, murmullos nerviosos llenaron las calles. Emilia apareció primero, con sus collares tintineando en la oscuridad. «El río tiene hambre», dijo en voz baja, mirando a la niña desmayada. «Y ahora, tiene prisa». El sheriff respiró hondo sintiendo el peso de la noche, porque si el río estaba empezando a actuar antes de lo previsto, significaba que algo oscurecido estaba despertando debajo de sus aguas. La noticia de que Araceli casi había sido tomada por el río se extendió por San Toribio del Norte antes de que saliera el sol. A esa hora, la niña dormía profundamente en casa de Emilia, que la había recibido para limpiarla de las sombras del agua. Las personas se agolpaban afuera, murmurando rezos y comentarios desesperados. Para muchos, aquello era una señal clara de que el río estaba cambiando sus reglas, acelerando su ciclo de hambre. Para otros era un castigo por no haber encontrado el cuerpo de Mateo. «El río siempre cobra sus deudas», decían los más viejos, como si repitieran una verdad inevitable. Dentro de la casa, el sheriff Villalobos observaba a Araceli mientras Emilia preparaba un baño de hierbas en un balde de barro. «Caminó como si estuviera soñando», dijo el sheriff, aún turbado. «Pero no estaba dormida, sheriff», respondió Emilia. «La estaban guiando». Sumergió un pequeño ramo en el agua caliente y el vapor subió, esparciendo olor a ruda y copal. Cuando una niña escucha el llamado es porque el espíritu del río está fuerte, demasiado fuerte. El sheriff frunció el ceño. No le gustaban las explicaciones sobrenaturales, pero San Toribio le había mostrado una y otra vez que la lógica no funcionaba allí. Araceli despertó poco después, con los ojos llenos de una tristeza que no pertenecía a una niña. «Yo lo escuché», murmuró, abrazando las piernas. Emilia se arrodilló a su lado. «¿A quién, niña?». Araceli miró al vacío como intentando recordar a él, al niño del agua. El sheriff sintió un escalofrío. «¿Mateo?», preguntó, con voz tensa. La niña dudó, y luego asintió lentamente. «Me habló. Dijo que tenía frío, que tenía miedo, que yo debía ir». Las manos de Emilia temblaron. Aquel era el peor de todos los signos. El río había creado voz. Mientras tanto, en la otra punta del pueblo, don Severiano caminaba hacia el toribiano con pasos pesados. No había dormido. El llamado que escuchó la noche anterior aún vibraba dentro de él, como si estuviera impreso en los huesos. Sostenía una fotografía de Mateo, una imagen simple, tomada después de una cosecha, con el muchacho sonriendo y sosteniendo un pez pequeño. Severiano se detuvo en la orilla y encaró el agua. «Si eres tú, háblame», murmuró. Casi implorando, la superficie respondió con un leve ondular, como si algo respirara justo debajo. De pronto algo subió. Una burbuja grande, espesa, como si el fondo se estuviera moviendo.
Severiano dio un paso atrás, pero el agua permaneció calma, quieta, esperando. Una voz fina resonó en su mente, no en sus oídos. «Papá». Cayó de rodillas llorando. Era la voz de Mateo. Estaba seguro. «¿Dónde estás, hijo? ¿Qué te hicieron?». La voz respondió solo con un lamento doloroso, como viento dentro de una caverna. El río no le dio respuestas, solo más dolor y luego silencio. Un silencio pesado, sofocante, como si el río estuviera satisfecho por ahora. En el centro del pueblo, el sheriff reunió a algunos hombres y mujeres para discutir qué hacer. La pequeña plaza parecía más sombría de lo normal, rodeada de casas de adobe en absoluto silencio. «Si el río está cambiando su patrón, debemos actuar antes de fin de mes», dijo Villalobos. «No podemos esperar a que tome a otra persona». Pero nadie sabía qué hacer. No había policía del gobierno que creyera esa historia, ni ayuda externa que llegara a tiempo. Santoribio estaba solo, como siempre había estado. La discusión fue interrumpida por doña Clara, que llegó corriendo, el cabello desordenado y los ojos llenos de puro desespero. «Se llevaron mis cosas. Alguien entró en mi casa». Todos se volvieron hacia ella. «¿Qué te robaron?», preguntó el sheriff. «La ropa de Mateo, toda, incluso su camisa favorita». Un silencio pesado cayó sobre la plaza. Emilia fue la primera en hablar. «El río no se lleva cosas por casualidad. Si algo o alguien tomó la ropa, es porque el espíritu que está llamando no está completo». La conclusión cayó sobre todos como un bloque de piedra. El río quería reconstruir algo. En ese momento el suelo tembló levemente. Algunas piedras rodaron por la ladera. Las aves que estaban en los árboles alzaron vuelo como si huyeran de un depredador invisible. Todos miraron instintivamente hacia el río, aunque estuvieran lejos de él. Una ola surgió en el centro del Toribiano. No natural, no causada por el viento. Una ola que subió y se detuvo en el aire por un segundo, como si un cuerpo estuviera a punto de emerger, pero nada salió. El agua cayó de nuevo. Era solo una advertencia. El sheriff sintió un frío profundo recorrer su pecho. «Está avisando que va a llevarse a alguien», dijo. «Antes de lo que pensamos». Emilia asintió, sujetando con más fuerza su bastón. «El río está inquieto, está hambriento, y está imitando voces de quienes ya tomó». La idea era demasiado horrible para decirla en voz alta, pero la propia Araceli apareció en la puerta de la casa de Emilia y completó, con su voz pequeña y temblorosa: «Y esas voces quieren que alguien más vaya con ellas». Cuando todos miraron hacia ella, la niña estaba pálida como la luna. «Él me dijo que no estás solo, que hay muchos bajo el agua, esperando». Sus ojos se humedecieron, como si viera algo más allá de la realidad. «Y que este mes, el río quiere no a uno, sino a dos». Al sheriff se le cerró la garganta. Emilia apretó los labios. Don Severiano, aún en la orilla del río, levantó el rostro al escuchar un nuevo susurro, y entendió que la voz de su hijo estaba volviéndose más fuerte, mucho más fuerte, y eso solo podía significar que el Toribiano estaba listo para despertar por completo. El amanecer en Santoribio del Norte no trajo alivio alguno. La luz débil tocaba las paredes de adobe, pero ninguna sensación de seguridad acompañaba al día. El pueblo despertó con la misma pregunta en la cabeza: ¿a quién se llevará ahora el río? Mientras tanto, Emilia, el sheriff Villalobos y doña Clara caminaban hacia la casa del difunto pescador don Laureano, el único hombre que, según las historias antiguas, había sobrevivido al llamado del río décadas atrás. La casa quedaba cerca del barranco, aislada, con las ventanas siempre cerradas. Si alguien sabía algo que pudiera ayudar, era él. Cuando llamaron a la puerta, una voz ronca respondió desde dentro: «No traigan a más nadie cerca de ese río. Váyanse». El sheriff insistió. «La niña Araceli casi fue tomada. El río está cambiando, necesitamos tu ayuda». Por un instante hubo silencio. Luego la puerta se abrió, revelando a don Laureano. Delgado, arrugado, con ojos demasiado profundos para alguien que aún respiraba. Si el río cambió, entonces no hay más tiempo. Hizo señas para que entraran. Doña Clara apretó el rosario contra el pecho. Dentro de la casa,
Todo tenía olor a moho y sal húmeda. En las paredes había símbolos indígenas dibujados con carbón y hierbas secas colgaban del techo. Emilia reconoció algunos, signos de protección contra espíritus del agua. «Tú sabes lo que está pasando», lo acusó. Laureano se sentó lentamente. «Lo que está pasando es lo mismo de siempre. El espíritu del toribiano despierta cada ciclo y toma un cuerpo para equilibrar el agua. Villalobos intentó mantener la calma, pero ahora quiere dos, y está llamando a los niños». Laureano cerró los ojos. «Eso significa que hizo un pacto quebrado». Emilia abrió mucho los ojos. «¿Un pacto? ¿Con quién?» Laureano respiró hondo. «Con los primeros pobladores de aquí. Cuando se fundó el pueblo, los colonos drenaron parte del río para plantar. No sabían que allí vivía un guardián antiguo. El agua se secó y muchos murieron. Los sobrevivientes hicieron un acuerdo: ofrecer un cuerpo por mes, en el tiempo que el espíritu pidiera. Así el río no se llevaría a todos». Villalobos apretó los puños. «Un pacto así no puede haber sido real». El pescador lo miró con pena. «Sheriff, ¿alguna vez ha visto al río comportarse como algo humano?» Doña Clara, temblando, preguntó: «¿Y Mateo? ¿Él también forma parte de ese pacto?» Laureano desvió la mirada. «Los que son tomados no mueren. Se vuelven parte del río, parte del guardián. Él usa sus recuerdos, sus voces, para engañar a los vivos». Emilia sintió un choque. «Eso significa que Mateo no está llamando a Araceli. Es el río usando su voz». El silencio que siguió fue devastador. Doña Clara cubrió el rostro, sollozando. La idea de que su hijo estuviera atrapado dentro de algo vivo, distorsionado, era insoportable. El pescador continuó: «Pero ahora hay algo distinto. El río no quiere solo alimentarse, quiere reconstruir su cuerpo. Entre las sombras del agua hay una forma incompleta, algo despertando. Para eso necesita fragmentos, objetos, recuerdos, ropa». Don Laureano miró a Clara. «Por eso se llevaron las cosas de Mateo». El sheriff palideció. «El espíritu está intentando usar su identidad para volver». Emilia apoyó la mano en el bastón. «Si eso es verdad, Santoribio está a punto de enfrentar algo que nunca ha enfrentado». De repente un golpe fuerte resonó en la pared exterior. Todos se congelaron. Otro golpe, como algo mojado y pesado golpeando la casa. Laureano se levantó de inmediato, agarró un cuchillo viejo y empujó al grupo hacia un rincón. «Quédense detrás de mí». Los golpes continuaron, ahora en el techo, haciendo crujir la madera. Villalobos levantó el arma, aun sabiendo que las balas no servirían contra el agua. Un goteo comenzó a caer del techo, pero no era simple agua. Era espesa, oscura. Olía a lodo. Una abertura se abrió entre las tejas, y algo se deslizó hacia adentro. Una mano hecha de agua, deformada, buscando aferrarse a cualquier cosa sólida. Villalobos disparó, en un reflejo desesperado. El impacto solo deshizo la forma, que se recompuso segundos después. Emilia lanzó un puñado de sal gruesa, mezclada con hierbas directamente contra la criatura, y esta vez retrocedió, soltando un sonido parecido a un lamento apagado. «No es el espíritu completo», dijo Emilia jadeando. «Es solo un fragmento, una parte de él que está explorando las casas». Laureano cerró las ventanas con prisa. Está buscando lo que le falta. El sheriff respiró hondo, con la mente en un torbellino. Si quiere reconstruir un cuerpo, debemos impedir que se lleve a alguien más. Laureano asintió. Pero solo hay una forma de enfrentarlo: entrar al río. El silencio volvió, aún más pesado. «¿Entrar?», repitió Clara, horrorizada. «Estás loco». Laureano negó con la cabeza. «No es para entregarse, es para ir a la cueva sumergida donde descansa el guardián solo. Allí podemos romper el pacto». Villalobos tragó saliva. «¿Y quién puede entrar vivo en un lugar así?». Emilia levantó la mirada con seriedad. «Alguien a quien el río tema». En ese mismo instante la puerta se abrió de golpe. Araceli estaba allí, con los ojos muy abiertos de terror. Él me habló otra vez. Pero ahora me dijo su nombre. Emilia se acercó lentamente.
¿Qué nombre escuchaste, niña? Araceli respiró hondo, casi sin voz. Ixbajan, el que duerme bajo el río. Todos sintieron un escalofrío en la espalda. Laureano retrocedió tambaleándose. Si ese nombre ha vuelto, entonces el guardián está despertando por completo. El sheriff cerró la mano alrededor del arma, aún sabiendo que sería inútil. Entonces tenemos poco tiempo. Y cuando el suelo tembló por segunda vez en ese día, supieron que el espíritu ya estaba abriendo los ojos. La noche cayó sobre San Toribio del Norte como un manto negro y pesado, más denso que cualquier otra noche de aquel mes. El viento, que normalmente susurraba entre las casas de adobe, estaba completamente inmóvil, como si el propio aire tuviera miedo de moverse. Mateo caminaba lentamente hacia el río, guiado por la linterna que temblaba en su mano. Sabía que algo estaba muy mal. La corriente había cambiado de sonido. Ya no murmuraba, susurraba, como si imitara voces humanas enterradas bajo litros de agua. Al llegar a la orilla, se encontró con don Aurelio, el pescador más viejo del pueblo. El anciano estaba sentado sobre una piedra, mirando fijamente el agua oscura. No parpadeaba, no respiraba hondo. Parecía en trance. Mateo se acercó con cautela. «Don Aurelio, ¿está bien?» El anciano giró lentamente la cabeza. Sus ojos estaban vidriosos, como si reflejaran algo que no estaba frente a ellos. «Mateo», susurró, «escúchalo hoy. El río no quiere esperar al próximo mes». Mateo retrocedió un paso. Nunca había oído a Aurelio hablar así. El agua comenzó a burbujear en un punto específico, formando círculos concéntricos perfectos, como si algo subiera desde el fondo. Era imposible que fuera solo la corriente. Aurelio se levantó con una agilidad imposible para su edad y colocó la mano en el hombro de Mateo. «Él está llamando tu nombre, muchacho. ¿No lo escuchas?» Mateo sintió un escalofrío subirle por la espalda, porque, de algún modo, era verdad. El agua parecía pronunciar sílabas rotas, distorsionadas, pero definitivamente familiares. Ma-te-o. Preso de pánico, Mateo se alejó, pero sus pies se hundieron en el barro como si manos invisibles intentaran sujetarlo. La corriente intensificó sus susurros. Aurelio, completamente entregado al delirio, caminó hasta la orilla y abrió los brazos como si esperara un abrazo oscuro. «Finalmente», murmuró, «él me eligió». Mateo gritó para que se detuviera, pero ya era demasiado tarde. Una ola, alta e imposible para un río tan estrecho, se alzó como un muro líquido y tragó a Aurelio de una sola vez. El cuerpo cayó al agua y desapareció al instante. No hubo salpicaduras, no hubo lucha. Era como si el río lo hubiera absorbido. Mateo intentó correr hacia el pueblo, pero la misma fuerza que antes lo retenía parecía ahora empujarlo hacia adelante, hacia la orilla, hacia el punto donde Aurelio había sido tomado. El agua volvió a hablar, esta vez claramente con voz de niño. «Mateo, no faltas tú». Se dio vuelta para huir, pero una figura emergió del agua. No era Aurelio, era algo hecho de sombras y carne empapada, con formas humanas parcialmente derretidas, como si varios rostros intentaran salir de la misma superficie líquida. Demasiados ojos, demasiados brazos y cada boca repetía el mismo nombre. «Mateo, Mateo, Mateo». Mateo tropezó y cayó de espaldas. Mientras intentaba levantarse, una de las manos oscuras salió del agua y atrapó su tobillo. Era fría, pero palpitante, como si tuviera su propio corazón. Mateo pateó desesperadamente, gritando por ayuda, pero nadie podía escucharlo. El pueblo estaba demasiado lejos y demasiado acostumbrado a ignorar el río de noche. La mano tiró con fuerza. Mateo arañó el suelo. Dejó marcas de uñas en la tierra. La criatura comenzó a arrastrarlo. «¡Déjame!», gritó tomando una piedra y golpeando la mano acuosa. El impacto hizo que la superficie de la criatura temblara como gelatina antes de retroceder hacia adentro del agua. Soltándolo, Mateo se levantó y corrió sin mirar atrás. La voz del río se transformó en un rugido, como si estuviera furioso por perder a su víctima. El suelo vibraba bajo sus pies. Las orillas estallaban en pequeñas columnas de agua hacia todos lados.
Cuando por fin llegó a las primeras casas del pueblo, Mateo cayó de rodillas, jadeando. Algunos vecinos salieron alarmados al verlo tan pálido. Doña Remedios se acercó con una manta y le preguntó qué había pasado. Mateo, temblando, solo logró decir: «El río no quiere esperar más. Se llevó a Aurelio y intentó llevarme». Los más viejos se miraron entre sí con horror. Era una mala señal. Una señal que todos temían escuchar algún día. Don Lauro, el hombre encargado de los registros antiguos, se acercó con expresión grave. «Si el río está tomando antes de tiempo», dijo en voz baja, «entonces está hambriento». Mateo sintió la sangre helarse en sus venas. «¿Qué significa eso?». Lauro respiró hondo. «Significa que, si no consigue el cuerpo que quiere, se llevará tantos como sea necesario, hasta quedar satisfecho». Y aquella noche, por primera vez en muchos años, todos en Santoribio del Norte cerraron sus puertas antes de las 9, porque todos sabían que el río había despertado con hambre. El pueblo entero amaneció sumido en un silencio anormal, pesado, casi asfixiante. Las gallinas no cantaron, los perros no ladraron, y hasta el viento parecía haber abandonado Santoribio del Norte. Mateo pasó la noche en vela, sentado al borde de la cama, repitiéndose una y otra vez que todo había sido real. La desaparición de Aurelio, la criatura que había intentado arrastrarlo, la voz del río llamando su nombre. Cuando el sol finalmente tiñó de dorado los techos de barro, reunió valor y salió a buscar a don Lauro, el único que aún sabía leer los registros antiguos del pueblo. Lauro lo esperaba en su pequeña casa, cuyas paredes estaban cubiertas de mapas viejos, símbolos indígenas y hojas amarillentas que parecían a punto de hacerse polvo. El anciano sostenía un libro grueso, encuadernado en cuero y atado con tiras marcadas por el agua. «Mateo», dijo sin levantar la vista, «el río Toribiano no siempre fue un río». Mateo frunció el ceño perplejo. «¿Cómo que no fue un río?». Lauro abrió el libro y señaló una ilustración antigua de un círculo negro rodeado de figuras humanas arrodilladas. Antiguamente, era un pozo de sacrificios. Un escalofrío recorrió la espalda del joven. «¿Está diciendo que desde aquella época exige cuerpos?». Lauro respiró hondo. «Exige a alguien, siempre, una vida para sostener la calma del agua, para que el pueblo exista, para que lleguen las lluvias, para que las cosechas no mueran». Mateo dio un paso atrás. «Entonces, ¿é por isso que ninguém protesta cuando alguien desaparece?». El anciano asintió con tristeza. Las familias siempre lo supieron, pero callaron. «El río decide, Mateo, y cuando no escoge, devora al azar». Mateo sintió una mezcla de rabia y horror. «¿Entonces quieren que yo acepte eso? ¿Que acepte que Aurelio murió porque era su turno?». Lauro cerró el libro con fuerza. No era su turno. La elección de este mes era otra persona. Mateo se quedó helado. Sus manos temblaron. «¿Quién?», susurró. Lauro desvió la mirada respirando hondo. «Tú». El corazón de Mateo pareció detenerse. Retrocedió tambaleándose, sintiendo el mundo girar. Eso es imposible. Yo nunca hice nada. Nunca ofendí al río. Nunca toqué nada». Lauro puso una mano en su hombro. «El río no escoge por maldad, escoge por necesidad. Cada generación tiene un nombre marcado y esta generación tiene el tuyo». Mateo sintió lágrimas calientes rodar por su rostro, pero las secó con rabia. «No voy a morir para mantener este pueblo vivo». «Entonces», murmuró Lauro, «el pueblo entero va a pagar». Antes de que pudieran continuar, gritos estallaron afuera. Mateo corrió hasta la puerta y vio a varias personas reunidas, señalando el horizonte. A lo lejos, la orilla del río estaba cubierta por una niebla espesa y azulada, como si vapores venenosos emergieran del agua. La superficie burbujeaba, formando remolinos que giraban solos. «El río está subiendo», gritó alguien. Y era verdad. Sin lluvia, sin una corriente fuerte, el nivel del agua estaba ascendiendo. Lentamente, peligrosamente. Mateo y Lauro se acercaron a la orilla junto con otros habitantes. El aire tenía un olor salado, casi metálico, como sangre fresca. Entonces, desde el centro de la neblina, algo comenzó a emerger.
Una forma humana. No, varias. Contornos de personas con cuerpos parcialmente disueltos por el agua, como apariciones líquidas. Los habitantes retrocedieron horrorizados. Una de las figuras alzó el brazo y señaló directamente a Mateo. «El elegido», balbuceó con una voz distorsionada. La multitud murmuró, algunos con miedo, otros con resignación. «El río vino a cobrar», dijo una señora persignándose. Mateo dio un paso atrás, pero don Lauro lo sujetó. «Si corres ahora, todo empeora. ¿Quieres que me entregue?», gritó desesperado. Lauro negó con la cabeza. «Quiero que sobrevivas, pero para eso tenemos que romper la tradición». Mateo frunció el ceño. «¿Cómo?». El anciano abrió el libro otra vez, mostrando una página marcada con un símbolo en espiral. «Hay una forma, un ritual prohibido, que puede cambiar al elegido del mes. ¿Pero eso es justo? No es cuestión de justicia, es cuestión de vivir». Las figuras acuosas comenzaron a avanzar lentamente por la orilla, sin dejar huellas, deslizándose sobre la tierra. Mateo miró a su alrededor y vio que nadie más osaba acercarse. Todos retrocedieron, dejándolo completamente solo frente al río, como si el peso del destino fuera únicamente suyo. Respiró hondo. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó a Lauro. El anciano dudó unos segundos. «Para salvar tu vida, debes ofrecer otra». Mateo sintió el estómago revolverse. «¿Estás sugiriendo que sacrifique a alguien?». Lauro suspiró doloroso. «No a alguien inocente, sino a alguien que ya ha sido tocado por el río, alguien marcado, alguien que ya no pertenece del todo a nosotros». Mateo miró hacia el río, hacia las figuras que seguían llamando su nombre, y su mente volvió a la noche anterior. Aurelio. El pescador había sido absorbido, pero no destruido. Algo le decía que su cuerpo, o lo que quedaba de él, estaba allí, entre las entidades. Mateo sintió el corazón martillar en su pecho. Si el ritual necesitaba a alguien tocado por el río, tal vez el sacrificio ya estaba allí, pero eso significaba enfrentar el río de cerca, y para eso tendría que volver a la orilla solo. «Mateo», dijo Lauro percibiendo su silencio, «¿qué piensas hacer?». El joven levantó la cabeza con los ojos llenos de miedo, pero también de decisión. «Voy a entrar al agua», y en ese instante todos a su alrededor contuvieron la respiración, porque nadie jamás había vuelto con vida después de entrar al río Toribiano por voluntad propia. Mateo permaneció frente al río como alguien a punto de cruzar la puerta de un abismo. El agua hervía en movimientos lentos y densos, como si tuviera voluntad propia. Las figuras espectrales que emergían de la superficie observaban en silencio. Con ojos demasiado vacíos para ser humanos, don Lauro se quedó a unos pasos detrás, sosteniendo el libro con tanta fuerza que sus dedos se habían puesto blancos. «Mateo, una vez que entres no habrá vuelta atrás», murmuró. «Tampoco hay vuelta atrás si no lo hago», respondió el joven con la voz quebrada por el miedo, y antes de pensarlo 2 veces, Mateo dio el primer paso dentro del agua. El agua estaba fría como una muerte recién nacida. En cuanto sus tobillos quedaron sumergidos, un coro de susurros invadió su mente. Eran voces de hombres, mujeres, niños, cientos de ellas, superpuestas, sofocantes, como olas chocando unas contra otras. «Mateo, te esperamos». El elegido. Él cerró los ojos, intentando aferrarse a la sanidad. El ritual exigía que llegara hasta el punto más profundo, donde el río escondía su corazón. Allí, según don Lauro, podría sustituir el nombre ofrecido, pero solo por otro cuerpo marcado por el agua. Y solo un nombre le venía a la mente. Mateo avanzó hasta que el agua le llegó a la cintura. La corriente parecía empujarlo en direcciones contrarias, como si manos invisibles lo pusieran a prueba. Cuando el agua tocó su pecho, sintió algo rozarle el hombro. No dedos, sino una masa fría y maleable, como carne sin huesos. Abrió los ojos. Frente a él, la figura de don Aurelio emergía parcialmente, su rostro deformado, mitad humano, mitad líquido. Los ojos eran demasiado profundos, como agujeros negros que llevaban al fondo del río. «Mateo», murmuró la criatura, «yo no quería esto». «Aurelio», susurró Mateo temblando, «¿estás vivo?».
La criatura negó lentamente. Vivo, no. Freso, sí, el río. Me tomó porque sabía que tú ibas a rechazar tu destino. Mateo apretó los puños bajo el agua. Entonces sabes por qué estoy aquí. Aurelio pareció sufrir al responder. ¿Quieres ofrecerme? Mateo vaciló. El pescador siempre había sido una figura bondadosa, casi como un abuelo. No quiero hacerlo, pero quizá no tenga elección. Aurelio alzó una mano deformada y tocó el rostro de Mateo. El contacto era frío, pero extraño. Familiar. Mateo, yo ya no pertenezco al mundo de ustedes. El río me marcó, me tragó. La criatura inclinó la cabeza y su voz salió como una burbuja rompiendo la superficie. Si mi muerte puede salvar al pueblo, entonces, acéptalo. A Mateo se le oprimió el pecho. No puedo matarte. No necesitas hacerlo, murmuró Aurelio. El río ya lo hizo. El ritual exigía que el sustituto fuera empujado hacia el corazón del río Mateo. Solo debía conducir a Aurelio hasta el centro, pero el río no estaba dispuesto a permitir que fuera tan simple. El agua empezó a girar alrededor de ambos, creando un remolino violento. Las figuras espectrales emergieron nuevamente, rodeando a Mateo como depredadores hambrientos. Algunas extendían manos deformadas hacia él, otras balbuceaban su nombre como un lamento interminable. «¡Déjenlo!», gritó Aurelio intentando alejarlas, pero sus manos acuosas atravesaban los cuerpos fantasmales como si fueran niebla. Mateo avanzó, luchando contra la corriente que intentaba arrastrarlo hacia abajo. Cada paso era como caminar contra un huracán. El agua le llegó al cuello y la respiración se volvió difícil. «Aurelio, ven», gritó. La criatura lo siguió, moviéndose como si estuviera sostenida por hilos invisibles. Al llegar al centro del río, Mateo sintió el fondo desaparecer bajo sus pies. Comenzó a hundirse. El agua le invadió la nariz, la boca, pero entonces Aurelio tomó su brazo y lo empujó hacia arriba con una fuerza sorprendentemente humana. «Mateo». «Ahora», di su nombre. Mateo respiró profundo y gritó. «Aurelio García, él es el elegido». El río respondió con un rugido ensordecedor, como truenos resonando bajo el agua. Las figuras espectrales se volvieron hacia Aurelio, que no opuso resistencia. Abrió los brazos como si abrazara su destino una vez más. El remolino creció, arrastrando a la criatura hacia el centro. «Gracias, Mateo», fueron sus últimas palabras antes de ser devorado por una espiral de agua negra. En un instante, todo quedó en silencio. El río, antes turbulento, quedó inmóvil como vidrio. La neblina azulada desapareció. El sacrificio estaba completo. Mateo emergió tosiendo, aferrándose a la orilla con las pocas fuerzas que le quedaban. Los habitantes corrieron hacia él, ayudándolo a levantarse. Don Lauro estaba entre ellos con lágrimas en los ojos. «Lo lograste», murmuró. Mateo negó con la cabeza exhausto. «No sé si lo logré. Solo quiero que esto termine». Lauro puso una mano en su hombro. El río aceptó el cambio. El pueblo está a salvo. Pero Mateo, al mirar el agua quieta, sintió un escalofrío. Algo no estaba bien. Esa noche, mientras todos celebraban en silencio el fin de la tormenta, Mateo volvió a la orilla. La luna se reflejaba en el río liso como piedra. Por un momento creyó que todo había terminado. Pero entonces, una pequeña ondulación apareció, solo una, luego otra, y una voz suave, casi imperceptible, susurró. «¿Mateo?». Él retrocedió aterrorizado, porque el río nunca llamaba a alguien dos veces. Y si lo estaba llamando de nuevo, significaba solo una cosa. El río no acepta sustitutos para siempre. Su hambre siempre regresa. Y la próxima vez Mateo sabía que quizá ya no habría nadie más para ofrecer en su lugar. El silencio que envolvió Santoribio del Norte tras el sacrificio de Aurelio parecía a primera vista un alivio merecido. Las casas volvieron a encender sus lámparas al anochecer. Los niños regresaron a jugar en las calles de tierra. Y los mayores, aliviados, retomaron el hábito de sentarse en las sombras de los porches, contando historias antiguas como si nada hubiera pasado. Pero Mateo sabía, y don Lauro también, que aquel silencio no era paz. Era solo la respiración contenida de algo que nunca desaparece por completo.
El río Toribiano, dormido por ahora, había obtenido lo que quería, pero su naturaleza no había cambiado. Seguía siendo el mismo pozo antiguo de hambre, un dios olvidado que nunca aprendió a vivir sin sacrificios. Con el paso de los días, Mateo intentó reconstruir su vida, pero cada noche parecía repetir el mismo ritual de sombra e inquietud. Comenzó a soñar con Aurelio, no como criatura, sino como hombre, sentado a la orilla con su vieja caña de pescar, mirando el agua con esa sonrisa cansada que siempre tuvo. Sin embargo, en los sueños Aurelio nunca hablaba, solo señalaba el río, indicando que algo todavía quedaba inconcluso. Mateo despertaba sudando frío, con la sensación de que el sacrificio solo había resuelto la superficie del problema, como si el río hubiera aceptado la oferta, pero no hubiera renunciado a lo que realmente quería. Y en el fondo, Mateo tenía miedo de admitir lo que sospechaba desde aquella noche. El río nunca había desistido de él, hasta que una madrugada volvió a escuchar aquel sonido que había prometido nunca olvidar. No era la corriente, no era el viento, era el susurro de un nombre, su nombre, deslizándose como cuchilla sobre el agua. Mateo abrió la ventana y vio el reflejo de la luna temblando en el río, como si algo se moviera bajo la superficie, y allí comprendió, con una claridad cruel: nadie escapa para siempre de un destino elegido por el propio río. El sacrificio de Aurelio le había dado al pueblo solo unas semanas de tregua, no redención. El toribiano volvería a llamar, siempre llamaría. El hambre antigua nunca moría, solo dormía. Y alguna noche, cuando el reloj marcara el mismo silencio profundo del pasado, el río volvería a exigir el cuerpo que siempre fue suyo, el cuerpo que había intentado tomar por la fuerza, el cuerpo de Mateo.